Buenos Aires. El rompehielos Sara Almirante Iriza regresó al puerto de Buenos Aires luego de haber efectuado diversas pruebas de sistemas y máquinas, previo al inicio de la campaña antártica de verano, CAV, 2022-23. Frente a las costas de Mar del Plata, el buque cumplió con distintas actividades de adiestramiento y alistamiento de cara a su próxima zarpada hacia el continente blanco. En ese marco, la dotación cumplió zafarranchos de abandono, ejercicios de lucha contra incendio y control de averías, ejercicios con señales lumínicas de emergencia, rol de embarcaciones menores y ejercicios de hombre al agua. El principal objetivo de estas ejercitaciones está orientado a que la tripulación del buque esté preparada y adiestrada para actuar de manera óptima frente a una posible emergencia o siniestro a bordo. Asimismo, personal de la agrupación Buzos Tácticos ejecutó un ejercicio a bordo, y se llevaron a cabo maniobras de lanzamiento y de recuperación de aeronaves con helicópteros Fenec de la primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, y de transporte de cargas con los helicópteros Bell 212 y 214 de la 7 Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina. En simultáneo con el resto de los ejercicios, se sometieron a prueba los sistemas, equipos y modos de procedimiento del Departamento Máquinas de la unidad a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los mismos. De esta manera, se efectuaron pruebas para comprobar el estado de todos los sistemas, motores, generadores y equipos auxiliares que están a bordo. Una de las pruebas específicas que llevó a cabo el rompehielos fue la práctica de la denominada Crash Stop, maniobra en la cual se lleva al buque a su máxima velocidad para luego poner máquinas atrás y frenar la unidad con el propósito de medir el tiempo en que se paran las hélices y en qué distancia se detiene el buque. De la navegación participaron guardiamarinas recién egresados de la Escuela Naval Militar que se adiestraron en técnicas de abandono, supervivencia y realizaron prácticas de guardia en el puente de comando. También embarcaron cadetes del Liceo Naval Militar Almirante Storni, provenientes de Posadas, provincia de Misiones, quienes recibieron clases a bordo, realizaron prácticas de ayudante de señalero en el puente de comando y participaron de los zafarranchos efectuados. El buque permanecerá amarrado en Dársena Norte en un período de alistamiento, previo a la zarpada para iniciar la campaña antártica de verano, bajo el comando operativo del Comando Conjunto Antártico, durante la cual se brindará apoyo a las bases antárticas conjuntas argentinas, y a la actividad científica que allí se desarrolla.